Presento a los que nos estén viendo o nos vayan a ver ahorita en vivo o a los que vean la repetición por YouTube o el audio por Spotify, Deezer y demás. Es un placer para mí, de verdad, Lore, lo digo en serio y como te lo dije por interno, o sea, yo quería hablar de idiomas hace muchísimo, pero no había encontrado como una persona con ese carisma tan bonito, como la energía que transmites en los videos. Entonces, pues nada, menos mal me contestaste también porque pues no, no todo se puede de un lado. Entonces nada, Lore, muchísimas gracias. Yo sí solo sé dos idiomas, así que good evening to you. Y nada, de verdad, bienvenida. Son 7 idiomas los que hablas. Habíamos hablado español, claramente por Sí, nativo, correcto, nativo. inglés, italiano, francés, alemán, portugués y este año estás con mandarín, que es Exacto. esa experiencia es única, creo yo, ¿no? Es una locura, es una locura. Pero bueno, Laura, ahora sí, bienvenida oficialmente. Vamos a empezar con las preguntitas, no sin antes de pronto escucharte, si quieres decir algo antes de. No, primero que todo, muchas gracias también por tu invitación. Creo que también valoro mucho tu contenido. Es chévere ver una persona que también está como intentando pues crecer y compartir más porque es algo que te gusta hacer. Más Ujú. allá de necesito tener 10 millones de vistas, siento que eso se valora mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Pero bueno, Lore, ahí sí, como quien dice, invito pues a los que nos estén viendo en este momento, a los que vayan llegando, que dejen preguntas en el chat de Twitch, que yo también se las iré haciendo por ahí de vez en cuando vayan llegando. Y nada, vea, empanaditas llegó. Entonces, ¿qué más? Empanaditas, ¿cómo estás? Yo muy bien. Entonces, nada, Lore, empezamos. Ahora sí, quisiera, epa, han llegado. Quisiera preguntarte como, ¿cuál fue ese momento en el que tú dijiste, esta vaina es lo que me encanta, lo de los idiomas, no simplemente como el aprenderlos, sino el enseñarlos, ¿no? Porque pues obviamente pues uno aprende es como por placer, pero enseñar ya es otro, siento yo como otro escaloncito más que muy pocos se atreven a dar. Pues mira que es súper curioso y yo creo que la Lorena del pasado estaría como, Ok. porque cuando yo tomé la decisión de estudiar lenguas, imagínate que mi primera frase era, es que yo no quiero ser profesora. Ah, Entonces es una locura porque mira que no fue una vocación con la que yo nací y dije, no, sí, sí, esto me sí. apasiona, esto es lo mío, no, fue algo que se construyó con el tiempo. Sí. Entonces, yo busqué incluso una universidad que no tuviera un énfasis pedagógico. Imagínate, yo, a mí me encantan los idiomas, pero yo no quiero ser profesora. Y ya después con el tiempo, antesitos de graduarme de la universidad, justo me salieron como algunas personas diciéndome, oye, ¿me puedes ayudar con unas tutorías de inglés? Mira que quiero reforzar unas cosas. Y yo decía como, bueno, pues ten en cuenta que yo no soy profesora, pero cuando empecé a dar esas tutorías de inglés dije, ay, no lo puedo creer. O sea, fue una puerta que yo quise cerrar desde el inicio Sí. y a medida que fui dando esas clases particulares y así me di cuenta como no, esto definitivamente es algo que a mí me apasiona y que adicionalmente descubrí que tenía una habilidad, porque tú sabes, esas cosas que nos apasionan, que nos generan como satisfacción, Epa. las queremos hacer más y más. Entonces, cuando empecé a dar estas tutorías, fue que yo dije, ah, creo que esto de la docencia realmente sí me gusta. A pesar desde que al inicio yo dije, la docencia no es para mí, yo no quiero ser profesora. Y mira, hoy es mi trabajo a tiempo completo. Entonces es muy curioso Qué esa Lorena que rico. decía, no, 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 yo no quiero ser profesora. Y ahora soy como, no, yo ya no quiero ser otra cosa que no sea ser profesora. Entonces, ese fue un poco el proceso. Qué bien, o sea que fue prácticamente reciente desde que cuando empezaste a dar las tutorías, ¿no? Que desarrollaste o te diste cuenta de esto. Fue hace, ponle que unos 6 años más o menos que ya llevo dictando clases de manera particular, porque yo Upa. empecé antes de graduarme de la universidad. Después obviamente llegó el COVID, fue este boom de la virtualidad que Sí. potenció muchísimo más mi trabajo y ahí fue donde se convirtió en mi trabajo de tiempo completo. Qué genial, mujer, me fascina eso, me fascina eso.
Porque lo que tú dices, sí, la satisfacción de encontrar lo que ya dices y dedicarte a esto de lleno, brutalmente, brutal, brutal. Sí. Em, Porque, bueno, yo pregunta random, súper Dale, random. tranquilo. En idiomas, ¿cuál se te ha dificultado un poco más aprender de los que estás? O sea, bueno, sin contar chino, que es el que estás ahorita, ¿no? Esa es otra historia, sí. Pues mira que alemán para mí fue un reto, una locura. Y sobre todo porque el alemán yo lo estudié en la universidad. Entonces, Ah, jue madre. algo que me pasó mucho en la universidad es que yo tenía una presión muy enorme y muy grande porque quería rendir, porque quería estar a la altura, porque... Y tuve como una coincidencia muy bonita y es que mi pasión se volvió mi trabajo, que son, a veces eso no sucede. Sí. Entonces, me di cuenta que era muy buena en los idiomas y eso se volvió como un quiero más, entonces quería hacerla mejor, quería siempre estar en el tope. Entonces, incluso con alemán yo llegué a llorar, porque sentía que realmente no avanzaba al ritmo que yo me esperaba, Ujú. porque los otros idiomas se me habían facilitado mucho. Entonces, claro, yo venía acostumbrada, ay, francés, italiano, y lo aprendía, y cuando llegué a un reto más grande, donde me enfrenté a frustraciones, pero ahí aprendí mucho como una lección muy importante, y es que uno no tiene que ser perfecto para avanzar, y sobre todo en los idiomas, que Ok. eso era lo que me pasaba. Entonces, no es una competencia, a veces uno cree que es una competencia y tengo que hablar mejor que tú, pero no, es un proceso súper humano, súper humano. Entonces el alemán me enfrentó incluso a nivel emocional, o sea, de autoexigencia, de miedo al error, no, una locura. Sí, es que también yo creo que quizás es como, pues, hablo yo desde el desconocimiento, ¿no? Pero, o sea, yo que hablo pues inglés y español y a veces carreta, pero con mis amigos. Ese es el Pero, idioma que a todos nos encanta. epa, ese es el favorito de todos, sí, y más en Colombia. Eh, Te quería, era como quizás el salto pues sí, de salir de las lenguas romances, ¿no? Al, al, al alemán es lo que más pega porque es como más, no sé, como un manejo ahí todo raro. Sí, es agresivo, es fuerte, así es el alemán. Que, que, Entonces, claro, nosotros nos acostumbramos que las lenguas romances son un poquito más acercadas, pues obviamente vienen todas del latín, entonces tienes una familiaridad con el español y puedes crear contrastes y así. Pero sí. cuando te enfrentas a algo completamente nuevo, diferente, ahí es donde realmente te sientes retado. Entonces, creo que eso fue lo que me pasó con alemán. Y si me lo preguntas, aún sigue siendo mi menos favorito Ah, jue de madre, todos los menos idiomas. favorito. Sí. Eso es por lo que estás empezando ahorita chino. Tiras, no sé. Ah, no, el chino me ha encantado, o Sí. sea, claro, es un reto, pero siempre había querido aprender chino. Mucho, mucho antes, mira que de otros idiomas. Siempre he tenido como un interés muy grande por la cultura china. A mí me encantan los pandas, me gusta la mitología que representan en la cultura china. Ok. O sea, si tú me lo preguntas, mi oficina tiene como panditas. Qué hermoso ese panda Lego, Dios. Entonces, siempre estaba como muy interesada en el tema del chino, pero sí era algo con lo que sentía que necesitaba coger mucha más cancha para poderme como enfrentar a un idioma de la complejidad que tiene el chino. Sí, sí, claro. Porque, bueno, hay algo que, digamos que todos o la mayoría de personas, digamos, con experiencia, para no decirles viejitos, o mayores de edad, ya de tercera edad, por ejemplo, dicen que, pues, básicamente no todo el mundo puede aprender idiomas, no todos tienen como esa facilidad. No sé, desde tu punto de vista, ya como profe tiempo completo y como estudiante de mandarín, ¿realmente tú crees que llega a ser así? Como que todo el mundo, pues, puede aprender los idiomas o no puede aprender los idiomas y quizás qué factores personales, sociales o hasta incluso lo emocional, el gusto que uno le tenga a un idioma, puedan potenciar o frenar este aprendizaje. Pues sí, ese es un mito muy grande y mira que muchas personas se lo instalan. Entonces, Mm, si yo ya no estoy joven, si yo ya no soy un niño, yo no puedo aprender idiomas.
o no se me va a dificultar un montón. Pero en realidad todos podemos aprender idiomas. Ujú. Yo creo que el factor clave es más que todo la disciplina y la constancia. Ok, Entonces, lo que mencionas, sí, por supuesto, hay factores, no sé, sociales, el factor emocional afecta mucho. Por ejemplo, no sé, mentalmente, el miedo al error, uf, no soy lo suficientemente bueno, eso frena mucho los avances en un proceso de aprendizaje. Socialmente, no todos tenemos las mismas herramientas, no tenemos un entorno que nos motiva, que nos da oportunidades para practicar. Entonces, si no tienes de pronto una relación positiva con eso, se puede dificultar el proceso, todo se hace un poco más difícil, pero la verdad, la buena noticia es que todo eso se puede trabajar. O sea, tú y yo tenemos el mismo cerebro humano y ese mismo cerebro humano, no importa cuántos años tengas, funciona exactamente igual. Así ok. que con las herramientas adecuadas, con un buen acompañamiento, poniéndote objetivos realistas, porque lo que pasa actualmente es la inmediatez que nos dan las redes sociales Sí, y yo todo lo quiero así y mejor dicho, entonces hay mucha frustración porque vemos, no sé, ay, si ya en un mes yo ya tengo que saber inglés y si yo ya no hablo perfecto, entonces me frustro y ¿qué hago? Lo abandono. sí, total. Entonces, lo abandono, ya no estudié más, no, eso nunca fue para mí, yo no sé aprender idiomas. Entonces, aprender un idioma es un camino incluso de autoconocimiento porque trabajas hasta la confianza en ti mismo, pero eso es lo que sucede, a veces nos frustramos por eso, pero todos podríamos aprender un idioma sin problema. Ok, ok. Y digamos, bueno, ya que tocaste, todos podemos aprender un idioma, no importa, digamos, el momento o la edad que tengamos. Eh, ¿Tú cuál crees que pueda llegar a ser el idioma entre comillas? Porque pues no es fácil aprender un idioma. ¿Cuál es el más sencillo o el que de pronto tú digas, no, vea, métase por el inglés o por el portugués o por lo que es Okay. romance? Estoy pensando en esas dos, es más como por eso. Pues, o sea, en la actualidad, si tú no hablas inglés, vas a estar muy limitado. Mm, No solo por el tema profesional, sino porque ya estamos interconectados. Entonces, si no tienes la sí, capacidad de comunicarte en el idioma universal que fue el inglés, sí, así total. no a muchas personas no les haya gustado que haya sido el inglés, pues así fue. Entonces, el inglés es una necesidad en la que hay que trabajar. Ese sí lo priorizaría como número uno, incluso porque ya no te da un plus. O sea, saber inglés no es, ay, enriqueciste tu hoja de vida, Sí. ay, no. O sea, Es- saber inglés es una necesidad. se podría decir que es Entonces, lo básico que necesita un es lo adulto. básico, o sea, se vuelve tal cual como si tú aprendiste tu idioma nativo. Ok. Ya en cuanto al tema de lo que tú mencionas, idiomas romances, pues claro, puedes irte por un portugués, un italiano, un francés, con el que vas a lograr muchas similitudes. Una ventaja que tenemos nosotros, que muchos subestiman, es que el español es un idioma muy difícil de aprender y a veces no somos tan conscientes de eso. Entonces, tener el Ok. español como lengua base te da un montón de ventajas para poder aprender otros idiomas. Entonces, incluso ahí tenemos una ventaja por la complejidad que tiene nuestro idioma. Pero recomendaría inglés y sí que te vayas por algún romance, el que más te interese, un francés, un portugués, un italiano. Ok, curioso, curioso y me gusta esa idea que tú planteas, ¿no? De irse por el romance y la idea de que el inglés ya ahorita no es como lo que hace resaltar tu hoja de vida, sino como, No, pa, necesitamos esto sí o sí, punto. sí, es una necesidad. Sí. Mira, incluso a mí me decían antes, no, si tú no sabes de números, no te vas a estancar, etcétera. Tanto que nos dicen que las matemáticas son tan importantes, pues mira ahora el nivel de importancia que tiene un idioma, Sí, que mucho tiempo se subestimó. Y era como, wow, esta persona habla otro idioma, pero ya ahora es una necesidad. sí, sí, claro. Uf, totalmente, totalmente cierto. Oye, hablando como de lo de las emociones, que las mencionaste en la pregunta anterior, este, cambiando nuevamente un poquito el tema, las series y películas, te gusta verlas en su idioma original, digamos, pues de los idiomas que tú ya sabes, claramente? Y mira, si no me sepa el idioma, a mí me encanta ver las cosas en el idioma de origen. Me puedes Ok, poner algo en coreano, seguramente no voy a entender nada y lo veo subtitulado con español, pero siento que lo que se transmite, lo que se grabó, obviamente sin menospreciar el tema del doblaje, que es un trabajo increíble sí, para comunicar lo mismo que se planteó en el idioma de origen, me parece muy interesante poder ver
ese idioma de origen, cómo plantea todo, en series, en películas. Entonces sí, siempre prefiero idioma original. Sí, claro, La es única que que... siempre me voy a ver doblada para siempre va a ser Shrek, porque Ah, Shrek sí, tiene uno de los no. mejores doblajes Claro, no, del mundo, así que es que, ¿quién era? Eugenio Derbez, creo que fue el que dobló sí, a Burro. Eugenio. Ay, o sea, No, espectacular. magia pura, magia pura. Eh, ya que mencionaste Shrek, no, este podcast no es de película ni nada, pero ¿te viste como los supuestos trailers o fotos que salieron de Shrek 5? Ay, sí, Qué no, tristeza, ¿no? fue decepcionante. ¿Cómo nos van a borrar la imagen con la que muchos latinos nos sentimos identificados? De hecho, mira, parejas multiculturales Ujú. ponen a sus esposos, esposas que están aprendiendo español a ver Shrek, pero en español latino Sí, específicamente. Entonces, eso representa más allá de la película animada, incluso un tema en el lenguaje muy importante. Entonces, fue sí, triste. Fue sí, triste ver ese diseño. sí, no, esa decisión muy tremenda, honestamente. Honestamente, qué tristeza y qué vergüenza, no me enteras. Ah, Bueno, decepcionados. sí, totalmente. Y hablando de vergüenza, decepción y demás, ¿qué rol crees que juega eso? Como ese mismo miedo que tiene la gente, el miedo, la vergüenza o el ego de pronto decir como, paila, o sea, necesito esto, pero no quiero hacer esta vuelta, me están forzando a hacerlo. eh, o sea, ¿qué rol juega eso como en el aprendizaje, pues, del idioma? ¿Y cómo trabajas tú, tanto a nivel personal, tú como Lorena estudiante, y cómo se lo trabajas a tus estudiantes? Pues mira que si tú me preguntas, ¿cuál es el mayor problema para aprender idiomas? Es lo que acabas de decir. La vergüenza, el miedo a equivocarte, que quieres ser el mejor, entonces ese factor lo es todo. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que todos empezamos desde una fase uno. O sea, Ujú. nadie nace sabiendo conjugar verbos y pronunciar perfecto y ya nace aprendido, ¿no? O sea, convertirse en un experto en un idioma no es como que tengas un talento mágico y yo ya leí 2 libros y ya quedó. Es Sí, un claro. camino de ensayo, error, repetición, ensayo, error. Porque mira que si no te equivocas, o sea, incluso tu aprendizaje se pausa. Entonces, Ujú. es Ok. muy chistoso, pero el cerebro le encanta recordarnos todo lo que hacemos mal. Le Sí. encanta mostrarnos nuestros errores. ¿Por qué? Porque esos errores muestran una respuesta emocional en ti, ya sea frustración, vergüenza, y esas emociones, aunque sean negativas, activan tus mecanismos de atención y memoria. Por eso esos episodios que no son tan chéveres, en los que pasamos pena, son los que más recordamos. Entonces no debemos verlo como algo negativo, sino es como si el cerebro nos dijera como, oye, esto no salió tan bien, vamos a estar más atentos la próxima vez a esto. Ok. Entonces, más allá de ser algo negativo, en los idiomas es como un marcador de aprendizaje. Entonces, los errores es que cada vez que te equivoques y lo tengas ahí, es como la estoy, mejor dicho, dando toda porque es mejor equivocarse a que de pronto si no tienes fallos te estás acostumbrando solo a repetir y repetir y repetir lo que ya sabes, pero no Ujú. estás siendo más consciente del idioma. Entonces, con mis estudiantes yo trato como crear un ambiente seguro, sin juicios. De verdad, yo nunca voy a juzgar a nadie por su nivel de idiomas. Ok. Nos reímos de los errores, o sea, no sabes, hay clases que son muy chistosas porque todos nos equivocamos, incluso yo me puedo equivocar. Entonces, refuerzo mucho eso, que se equivoquen, es importante. Equivocarse también es un logro en un proceso de aprendizaje. Me gusta esa frase, equivocarse también es un logro. Y sí, es que mucha gente piensa, o sí, ve como en el error, como, ya no serví para esto y lo dejan todo botado. Es una Exacto. tristeza, de verdad hacer eso. Aquí nos dejan una preguntita. Kawamako dice, ¿prefieres enseñar a personas de qué edad, de qué grupo? Mira que he tenido todos los rangos de edad. O sea, Ok, yo creo que el más pequeñito que he tenido, que ha sido unos 6 años. Hasta hace poco tengo una estudiante que estimo mucho, sí. que ella tiene aproximadamente 75 años y su Upa, sueño siempre había sido aprender inglés. Entonces, qué súper chévere. dedicada con sus clases porque era algo que siempre había querido hacer. Ujú. Entonces, yo creo que lo importante no es la edad, sino en serio las ganas que tienen las personas de aprender.
Al ser clases personalizadas, mira que uno ve mucho como el esfuerzo y la intención de conectarse, de practicar. Entonces siento que cualquier rango de edad me siento muy cómoda, por lo que ya he tenido como esa fluctuación de edades. Claro, todos son súper diferentes. A Ujú. los chiquis hay que Ma- ponerlos así súper concentrados y todo, porque pues ellos tienen más plazos más cortos de atención, ok, pero entiendo. todos me parecen muy interesantes. Ok, y digamos, bueno, no sé si cambie tu metodología, por ejemplo, a la estudiante que dices de 75 años, creo que fue que dijiste, o a los niños de 6 de 15 18 23 26 no sé. Sí. La metodología cambia, digamos, de acuerdo al rango, o dentro de ese mismo rango puedes tener diferentes métodos de enseñanza. Pues es que imagínate que la metodología yo la adapto a la persona. Ok. Y esto es una cosa muy importante a tener en cuenta en los idiomas. Entonces, Ujú. si yo diseño una metodología igual para todo el rango de edad, no va a funcionar para todos, porque todos aprendemos súper diferente. Entonces, lo que yo trato es adaptar una metodología diferente a cada persona, que eso es, digamos, lo que le da el plus, la personalización. Claro. Y si yo aplico lo mismo para todos, no va a funcionar. Empezando porque hay que identificar qué tipo de aprendizaje tienes tú. ¿Eres una persona visual? ¿Eres auditiva? ¿Eres de escritura? ¿Eres kinestésica? Entonces, si yo pongo muchas actividades y te pongo a escribir y eso, pero tú no memorizas escribiendo, ¿cómo va a ser tu proceso? No va a ser igual de provechoso. Ok. Que incluso es a veces lo que nos suele pasar en las academias de idiomas. Pues claro, como todo está tan estandarizado, entonces a veces nos frustramos porque sentimos que no estamos dando el nivel, pero en realidad es porque no se está adaptando a cómo nosotros aprendemos. Entonces cambia mucho. Kinestésica, me dejaste pensando en esa, pues esa forma de aprendizaje. Quizás puedas explicarlo un poquito más, porque puede haber gente Kinestésico, que sí, sí. no entienda como yo. No, dale, tranquilo. Kinestésico es como que aprendes más con la práctica. Tú necesitas situaciones más reales. Ok. Entonces, bueno, yo te muestro vocabulario de cocina o así, pero si yo no te pongo a ti a hacer un juego de rol en el que tú estás en el restaurante y me dices, necesito estos ingredientes, no va a funcionar porque no tienes Mm, como esa práctica de poder nice. aplicarlo. Entonces, kinestésicos son los que están más como con actividades prácticas en Ajá. entorno para poder aprender. Ok, maravilloso, maravilloso. No lo sabía. Y qué bueno. Ahí sí, como dicen, puedo dormir tranquilo esta noche, ya aprendí algo el día de Ya hoy. sé que es kinestésicos. Porque digamos, si tú me lo preguntas, yo soy de escritura. Yo sí soy a la antigua, yo tengo que tener el cuaderno y Sí. tengo que escribir y si no escribo no memorizo. Ok. Entonces, todos tenemos métodos de aprendizaje muy diferentes que hay que identificar. Y In- todo esto influye mucho a aprender un idioma. Sí, claro, imagino, imagino. Y hablando de aprender el idioma, aquí nos preguntan, hoy sí están súper activos y me gusta, los ¡Qué invito a bien, qué todos bien! que escriban y pregunten lo que quieran. Aquí dicen, si quiero aprender italiano y no sé inglés, ¿es más difícil o demora más? No, no es más difícil porque lo que te decía es muy acercado al tema de romance. Entonces vas a encontrar mucha similitud con el español. Ok, Entonces, mira que el inglés es un poco más anglosajón. Entonces va a sí. ser como otra cara de la moneda. Tampoco es como una regla obligatoria que para aprender más idiomas primero tengas que saber inglés. No. O sea, sí, el inglés es vital, nos abre más puertas, pero no es como el orden en el que uno debería aprender un idioma. Si tú Ujú. quieres aprender primero italiano, perfecto. O sea, como que ningún idioma es como el requisito del otro. Tú puedes lanzarte a cualquiera Ok, ok. sin problema. Uh -huh. Ah, qué bien, vea, ahí está, ahí está. Yo considero que desde que haya pasión, el interés y las ganas, pues de una. Creo que esos son factores importantes. Lo principal, sí, sí, sí. Súper. Y también nos dicen, cuando uno sabe inglés es más fácil aprender otro idioma, por decir el alemán. Creo que ya medio lo contestaste ahorita diciendo que, digamos, uno no es requisito del otro, simplemente Uno no como es las ganas, ¿no? requisito, sí. Pero sí te puede facilitar el proceso, claro que sí. Porque más allá de si el idioma se parece o no, es porque creas hábitos y rutinas de aprendizaje. Ok. Entonces, no sé, yo ya aprendí inglés y yo ya sé que a mí me funciona más, no sé, escuchar música y si escribo esto memorizo mejor. Entonces, eso mismo lo voy a aplicar y lo voy a llevar a mi nuevo idioma que voy a aprender.
Entonces siento que más que uno sea requisito, lo que te decía, te da como cancha. Es como si cada vez practicaras más, no sé, jugando un deporte. Ok. Entonces cuando ya vas a ver otro, ya tienes más práctica, ya sabes qué te funciona y eso lo aplicas para poder aprender el otro idioma que quieres. Cool, 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 qué interesante. Maravilloso. Y te quería hacer, bueno, otra pregunta en cuanto a lo que estábamos hablando antes de empezar el en vivo, y que es una de las preguntas que también te tenía para ahorita charlarlo más a fondo, que es como en tus inicios de carrera como creadora de contenido, no como profesora, sino también pues enseñando, pero por redes, como se podría decir, eh, ¿cuál fue como esa creencia que tú tenías al principio y que ahorita es como, ah, ok, estaba totalmente equivocada? Como cuando tú misma te dijiste al principio de la carrera que, no, yo que voy a ser Ah, profesora y ¡pum! Tómalo. sí, literal. Eh, yo creo que una creencia antes de que tú empieces a crear contenido es que el éxito se mide mucho en que tantas personas ven tu contenido. Entonces, tú sientes que, mejor dicho, si tus seguidores, likes y estadísticas no están por el piso, perdóname, por los aires, que es lo que uno realmente ve, Sí, porque las redes nos han hecho mucho daño, demasiado. es que si no tienes miles de personas viendo tu contenido, entonces tú no estás haciendo las cosas bien y tu contenido no es valioso. Y eso sé que no es verdad. O sea, el verdadero valor está como en el impacto, aunque sea a una sola persona que tú le puedas aportar. O sea, si alguien me escribe en un video, oye, gracias, me declaró una duda, o ay, me animaste a seguir porque estaba muy desmotivada con esto, me siento más acompañada en mi proceso, eso ya es éxito. Más allá de, no, es que no tengo 100,000 suscriptores, no tengo 10,000 likes en cada video, no me ven millones. Y si tú entras a redes sociales, eso es lo que te bombardea. ¿Cómo subir Total. seguidores? ¿Cómo no sé qué? Y es como, por Dios, o sea, entonces lo que estás haciendo no es valioso. Entonces siento que todas las comunidades son valiosas sin importar cuántos seguidores tienes. Y además porque en mi nicho, pues como lo siento yo, educar no se trata de entretener masas. Ujú. Educar es de contribuir, transformar, intentar dejar una huella en una persona, aunque sea pequeño. Y era lo que te decía, claro, uno dice, ay, no, no tengo 100,000 personas conectadas. Pero pon en un auditorio 30 personas y Sí, párate a hablar al frente de ellas a ver si no vas a sentir como, son 30 personas. sí, Entonces, claro. eso nos ha hecho las redes mucho daño, que uno ve 30 y dice, ay, súper poquito, pon 30 personas. Párate frente a 500 personas que ven tus videos. ¿Cómo te sentirías? Entonces, creo que esa es la creencia que tenía antes y pude como romper. Me encanta eso porque sí, yo creo que ¿cómo es que es la palabra? Dopamina, creo que es la dopamina que genera tanto video, tan corto, contenidos súper elaborados. Es como, hey, enfócate Un en lo que estás momento, diciendo y no sí. tanta vaina de efectos ni pendejadas de esas. Exacto, te saturan mucho. Y ya, entonces te estimulas un montón y listo, ya terminé. Y por eso muchas personas abandonan los procesos de aprendizaje de idiomas. Porque ahí es como, ay, no, pues que practiqué 3 meses y ya no hablo. Ah, entonces esto no. Pum, abandonas. ¿Por qué? Por esa dopamina que te genera las redes, que todo es inmediato. Y el mundo en general, que ya todo es tan inmediato. Ok, ok. Y justo dijiste lo que quería que dijeras, porque nos acaba de escribir Dimle85, primera interacción, bienvenida, bienvenido. Nos dice, si quiero mejorar en un idioma y aprender uno de cero, ¿cómo sugieres tú que sea la frecuencia de clases a la semana? Muchos factores a analizar. Ok, Entonces, uno vamos con es esos. qué tanto tiempo disponible tienes. Eso es lo Ujú. primero a tener en cuenta. Lo segundo es qué tanto de ese tiempo disponible tú estás dispuesto a entregarle a un idioma. Porque no pasa nada si tú quieres aprender un idioma y dices, ay, es que no quiero hacer 5 horas a la semana. No lo hagas. También nos vemos muy forzados que, mejor dicho, si yo no me meto 3 horas al día, yo no voy a poder avanzar. No. Ujú. Trata de que sea como más adaptable a ti. Bueno, empecemos. Es como incluso ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio no vas a empezar 5 días porque no tienes el hábito, porque te va a costar más, porque te vas a lastimar. Con los Sí, idiomas pasa lo mismo. ok. Entonces trata de mediar qué tiempo tienes, qué tanto le quieres dar a ese idioma, qué tanto le quieres dedicar y a partir de ahí si te estableces objetivos. Mi recomendación es que al menos le dediques 3 horas a la semana.
y es bajito, pero con 3 horas puedes ver un avance. Pero sí en el día a día es importante que le dediques algo de tiempo. Así sea 15 minutos, 20 minutos. Ver una receta, escuchar un podcast, ver un capítulo de una serie, todo eso funciona. Y a veces como que decimos, ay, es que si yo no me conecto 3 horas y escribo un montón de gramática y eso no voy a aprender, no. Ok. Tienes que buscar contenido que se pueda adaptar a tu estilo de vida y lo que a ti te guste para que disfrutes también el idioma. Ok, vale, maravilloso. Y que también lo que decías, o sea, cada uno aprende diferente, kinestésicamente, escribiendo, con todo. O sea, esa palabra ya me quedó grabada gracias a ti, Lore. Me encanta, me encanta. Súper. Enseñando. Ah, Epa, sí, 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 enseñando literal hasta en cosas que no son de idiomas. sí, sí, sí. Mira que Juanda acá, precisamente cuando estaba dando la respuesta, de pronto no sé si la escuchó completa, igualmente nos dice, ¿cuántas horas de clase a la semana sugieres para llegar a un nivel intermedio de inglés? Que lo que tú decías era como, bueno, 3 semanas, de pronto es como lo 3 horas. eso, 3 horas a la semana, gracias, 3 horas a la semana. Em, pero pues yo creo que depende del tiempo. Pero ya para llegar a un nivel intermedio tipo B1, B2, creo que sería como el intermedio. B1 intermedio, B2 ya estás llegando un poquito más Es avanzado. como el upper, ¿no? Como el upper intermediate, más o menos. Sí, 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 más o menos. Ok. Pero sí, o sea, igual también, ¿qué tan rápido quieres llegar? Porque ese es otro tema. Un idioma no se aprende en 3 meses. O sea, yo tengo que desmentir eso de una vez. Epa, Yo no puedo desmintiendo. con esa publicidad. A mí me salió un montón de publicidad de idiomas porque, pues yo creo que todo el algoritmo es como idiomas, idiomas, idiomas. Sí, Y claro. me salen publicidades de cosas como aprende inglés en 3 meses. Eh, Bota todos tus libros de gramática porque no sirven y soy como, no lo puedo creer. Es una farsa. Te, Así no funcionan las cosas. te propongo algo. No sé si quisieras hablar. Acá se habla sin tapujos y sin nada, o sea, cero lío. De que hablemos de pronto de los creadores y precisamente eso es como una de las preguntas que yo te tenía. Como esos contenidos que prometen fluidez, tiempo récord, que es lo justo que estabas hablando, ¿cuál es ese verdadero costo de vender esa idea a la gente? O sea, Sí. ¿ Es que qué opinas? Y si quieres de verdad decir con nombre propio, o yo lo digo, Cale Anders me parece que es una estafa ay, completa. mira, no me acordaba ni el nombre. Con decirte no sé si así se llama. O sea, yo sí he visto como esa publicidad de que la gramática no sirve, no sé qué, pero no sé bien cuál es el creador. Ok, ok. Pero puede ser el que tú dijiste, puede ser. Es que creo que hay Es que muchos ya hay que venden esa demasiado. falsa idea. Entonces sí, puede sonar un poquito controversial, pero pues de cierto modo ellos tienen un interés económico y pues quieren vender sus cursos y quieren mostrar que entonces se puede hacer en tiempo récord, pero desde mi perspectiva, Lorena, Ajá. pueden haber otras perspectivas diferentes, desde mi proceso de aprendizaje de los 6 idiomas que tengo, pues español, el séptimo, desde lo que yo he enseñado, no. Ese contenido de fluidez en 3 meses, es que aprender un idioma no es una fórmula mágica y a ti nadie te la va a dar. Ujú. Entonces, es una falsa promesa y al final sabes que es muy triste, es que termina desmotivando a quienes realmente Sí. quieren aprender. Ok. Porque el costo real es que están esas expectativas irreales y hay frustración y abandono. Porque alguien cree que va a hablar inglés súper rápido porque eso es lo que prometen, no tenemos en cuenta su contexto, el tiempo que tiene disponible, el enfoque, lo que te decía, la disponibilidad de tiempo de esta persona, trabaja, estudia. Y lo más probable es que al no ver esos resultados inmediatos, sientan que el problema son ellos y no el Mm. método que están utilizando para aprender. Entonces, aprender un idioma requiere tiempo, esfuerzo, constancia y no es algo negativo, o sea, es positivo, es parte del proceso. ¿Puedes avanzar mucho en 3 meses? Sí, o sea, no estoy diciendo que no, pero tienes que estudiar de manera súper intensiva, muchas cosas en un corto tiempo que no hay atajos. En un idioma no hay atajos, no hay trucos mágicos para aprender, es de dedicación. Ok, ok. ¿Sabes con lo que estabas diciendo ahorita, expresando más bien, o sea, cómo ves tú ese aprendizaje? Siento yo que es literal como si fuera una relación amorosa prácticamente. Es como de tiempo, dedicación, de con ganas, berraquera, darle sin problema. Sí, y si tú me lo preguntas, ¿cuánto me demoré aprendiendo francés? Me demoré 4 años. Santa ¿Cuánto me madre. demoré aprendiendo alemán? 2 años y llegué a 2.
Italiano me demoré 2 años para llegar a B2. Portugués me demoré 2 años para llegar a B2. Inglés lo llevo estudiando desde que tengo 12 años. Sí, sí, Lo sí. enseño hace muchos años y aún así todos los días aprendo vocabulario nuevo, estructuras nuevas, cosas nuevas. Entonces, que vendan esa idea de que vas a aprender súper rápido y después tú te frustres, así no funcionan los idiomas. Sí, es que eso sí daña mucho a la gente, o sea, de verdad, como esas expectativas. Y yo creo que también la gente, puede ser porque a mí me ha pasado, honestamente, que uno cae en eso como de, uy, no, sí, vamos a darle, y uno cree que es como tipo el mismo TikTok, más o menos, la misma red social, full Inmediatez. contenido, exacto, rápido, menos de un minuto, listo, aprendí, seguimos, tal, tal, tal. Pero no, 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 eso es horrible, la verdad. No, no se puede. ¿Y chino cuánto me tomará? Lo averiguaremos. 5 años, quizás. Ahí estaremos pendientes de tus redes sociales. Así es, para ver el proceso. No, totalmente, totalmente. Hablando de redes sociales, si quieres, ya que ahorita hay mucha gente conectada, si quieres dar tu red social, que es la misma para Instagram y para TikTok, pero pues Sí. dala tú Ah, para... pues sí. Pues me pueden seguir como doble languages. Es como una combinación de español e inglés. Ajá. Doble languages. Doble L. Y ya, ahí sigo contenido de tips sobre idiomas, motivación, mi propio proceso de aprendizaje, porque no para, siempre es Sí. continuo. Eh, Para que me sigan. Sí, no, y de hecho, hoy me puse a mirar un poco más claramente más videos tuyos, que era como los nos de estudiante y los nos de profesores. Me parecieron brutal. Ahí les boto el dato de dos videos que en particular a mí me gustaron mucho y Gracias. que puede llamarle la atención a los demás. Aquí Juanda nos pregunta que si puede tomar solo clases conversacionales o más, y te la refuerzo yo también con esa, o sea, ¿qué tan cierto es que pronto solo lo conversacional sirva o si debe haber quizás algo más gramatical, por decirlo de alguna forma? Yo creo que eso depende del nivel en el que estás. Por supuesto que puedes tomar clases solo conversacionales, sí. Si me lo preguntas, tengo estudiantes que ahorita solo están cultivando speaking, pero ¿Ok? son porque ellos ya tienen una base más sólida en gramática. ¿Quiere decir que la gramática desaparece? No, porque pues a veces nos vamos a equivocar y así, yo tengo que volver a esos temas, volver a resaltarte, oye, mira, acuérdate que esta estructura era así. Entonces no se puede como aislar uno de otro, porque tú un idioma lo puedes pensar como un rompecabezas. ¿Ok? Tú vas poniendo fichitas hasta que difícilmente lo completes todo, pero vas a tener tu imagen completa, digamos. Sí, sí, sí. Cada fichita tú juega como un rol importante y todas las habilidades son importantes. Entonces, inevitablemente en speaking vas a estar trabajando más habilidades como lo es la escucha, al mismo tiempo vas a estar practicando vocabulario, pronunciación, gramática. Entonces está como incluido también en la práctica de speaking. Pero sí, sí lo puedes hacer, lo recomiendo con un poquito de bases más sólidas de gramática. Ok, o sea, digamos, para alguien B1, B2 en inglés o en cualquier idioma, de ahí en adelante puede ser una buena forma Sí, de totalmente, continuar. puede ser una estrategia. Y si es algo con lo que te sientes más cómodo, pues perfecto. Es que de eso se trata. Nos vendieron mucho que los idiomas eran una cuadrícula que nos mostraban en una academia y tú firmabas que así hiciste a la clase y así se aprendía. Pero, Sí, y lo digo yo que he estudiado en academias varias veces, o sea, no se trata de eso, o sea, es tan adaptable que tú puedes volver el nivel, como el idioma a tu nivel, lo puedes adaptar a ti. Es como una plastilina. ok, me gusta, el idioma es una plastilina, genial. Me fascina, me fascina. Oye, estás usando unas metáforas muy bacanas, me gusta porque Yo llega... acá toda. No, pero Si la llega, así es que montaña llega no mucho. va a. Exacto, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la Mahoma montaña. va a la montaña. Síganme para más frases poéticas. Tal cual, tal cual. No solo contenido de idiomas, ya sabes. Ujú. En cuanto al idioma, ¿qué más te ha confrontado? No, no quizás como en la gramática, sino en lo personal, algo más íntimo, ¿no? Sí, más tú, más Lorena. Eh, ¿Qué te reveló sobre ti misma? O sea, ese idioma que te ha Mm, confrontado más a ti.
Bueno, mira que yo creo que ese que me ha confrontado más fue el tema del alemán. Ok. Eh, Por lo que te y hizo fue creo llorar, que no en mentiras. ese, sí, no, yo lloré con alemán, pero creo que fue por ese punto de mi vida en el que tenía mucha autoexigencia conmigo misma. Entonces, como quería rendir demasiado, pues Ujú. fue algo que me costó emocionalmente. Entonces, yo creo que fue alemán, pero pues me enseñó mucho eso, ¿sabes? No hay que ser perfecto en un proceso de aprendizaje. Tú no te mides por un puntaje que te saques en un examen. Los idiomas son mucho más complejos que eso. Entonces, en un examen bajo presión, bajo tiempo, quizás tus habilidades no van a ser tan como las pudiera sacar de manera natural. Entonces, creo que el que más me confrontó fue alemán. Me enseñó muchas cosas sobre mí misma. Es que los idiomas son una locura. Uno cree que solo yo estoy aprendiendo acá, pero no es trabajo contigo mismo, de aceptar la frustración, porque la frustración en los idiomas existe. O sea, no lo puedes evitar. Entonces, aprender a mejorar mejor, a manejar mejor tus emociones, creo que es eso. Y de pronto chino un poquito porque lo estoy haciendo sola. O sea, Ah, jue más madre. adelante sí me gustaría de pronto conseguir un profesor personalizado, sí, sí. Pero ahorita quiero hacerlo más como un reto conmigo misma de, Ok. ok, ya tengo mucha cancha, ¿qué tanto puedo avanzar en un idioma tan complicado por mi Sí. cuenta? Entonces lo Vale, veo un vale. reto más como para desarrollar más estrategias, para mejorar mi método de enseñanza. Yo creo que serían esos dos. Interesante, interesante. Porque, bueno, a nivel personal, yo estudié o intenté estudiar, porque ese sí lo dejé, honestamente, el francés. Me aburrí del idioma porque, pues, o sea, la clase todo el tiempo era en francés y uno en A1 que apenas decía como Ey, bonjour, eso que acabas bonsoir. de Es como, mencionar es una cosa súper importante. En mi metodología, a mí no me gusta hablarte completamente en el idioma desde el día uno, ok. porque va a pasar lo que te pasó a ti. Te frustras, uno dice, esto no es para mí, yo no entiendo nada, no, yo creo que mejor no. Es que tiene que ser un proceso muy, de verdad se tiene que disfrutar, tiene que ser paulatino, no te tienes que lanzar de uno y mejor dicho, tiene que ser progresivo. Entonces a mí me Ajá. gusta ir cambiando, pero va a ser como un proceso, hasta que tú ni te das cuenta en qué momento empezamos a hablar toda la clase en francés. Y uno dice, ay, sí, ya estoy hablando en francés, pero al inicio yo combino el idioma español, francés, y cada vez va hablando un poquito más, hasta que te das cuenta que ya puedes entender frases más largas y ya después vuelve al inglés, al italiano, al idioma que estés aprendiendo. Sí, sí, sí. Ok. Y me haces acordar de mi primera clase de francés. Yo estudié francés en una academia Ok. Igual. y igual, mi profesor era creo que de África y él ni siquiera hablaba español. Yo llegué, me senté en ese salón, él me hablaba en francés y yo decía, o sea, yo entiendo, sí, bonjour, y hasta ahí porque nunca había visto nada más, cositas muy básicas en el colegio, y él me hablaba y yo era como, Dios mío, no voy a aprender esto nunca. ¿A qué me metí? Porque no entiendo. Entonces, hasta incluso yo tuve esa experiencia de decir, ay, no entiendo. Sí, Entonces, no. tiene que ser paulatino, porque si es muy agresivo, le vas a coger fobia al idioma, no lo vas a disfrutar. Sí, no. Y Eh, también eh, lo puedes explorar. sí, Hay sí. idiomas que no te van a gustar y está bien. Claro, claro. O sea, es que yo me acuerdo mucho, Dios mío. Era como que la casita y no sé qué más empezaban a hablar así. Los Yo, verbos de la casita, sí. exacto. Exacto, yo era como, bueno, pero ¿y qué? ¿Y la casa qué? O sea, pero hábleme, explíqueme porque pues quedo re loco. Uno queda supremamente Y queda tostado. súper loco y tú sabes que eso es un pensum y tú dices, yo completo este tema, igual esto me va a salir en el examen, ni lo entendí. Ajá, y ahí Y es viene como, lo, exacto, ahí viene lo que tú decías en el examen como de los nervios y las cosas y es como, wait, o sea, de verdad, ¿lo hago es como por cumplir o por aprender en serio y por gusto? exactamente. Y eso a mí me pasó, mira, en mi certificación de italiano, yo presenté el examen internacional en Ok, el Centro de Cultura Italiana. Tú te inscribes al nivel y lo pasas o lo pierdes. Entonces yo me inscribí a B2 y uno tiene esa presión de, ay Dios mío, si lo paso o lo pierdo. No sí, es sí, de sí. pronto como en inglés que te arrojan un nivel y te dicen, bueno, estás aquí.
yo me acuerdo de mi parte oral y dije, ay Dios mío, yo sabía que yo podía hablar mucho mejor a lo que había hecho ese día. Igual pasé el examen, pero fue como, yo lo pude haber hecho mucho mejor. Pero tenía tantos nervios que afectaron mi nivel. Aún yo reconociéndome a mí misma como no, yo sé que tengo mucho mejor nivel a cómo respondí esa pregunta. Sí, Entonces ahí claro. es donde Es que juegan muchísimo. ¿Y tú cómo manejas esos nervios, digamos, con tus estudiantes? Porque pues pienso yo, o sea, quizás no hayan exámenes así como en las academias, pero puede ser, por ejemplo, que los estudiantes de verdad se te pongan nerviosos, es decir, como, hey, quiero, pero no me da. es normal, sí, claro, a veces les pasa que se bloquean y soy como, no, es que a todos nos pasa. Hay días en los que incluso nos fluye más que otros días. Entonces hay días donde se conectan a clases y me dicen como, oye, no, hoy estoy súper trabado, no puedo, y es como, tranquilo. No tienes que correr, tienes que hacer la frase ya o yo no te voy a responder. No. Entonces tomarse el tiempo de decir, ok, ¿dónde nos estamos equivocando? Vamos a intentarlo otra vez, más lento. Ujú. No es una carrera. Entonces creo que para controlar los nervios hay que trabajar mucho en la confianza en ti mismo. Y eso es una habilidad que a nosotros no nos plantean. Si tú me preguntas en un idioma cuántas habilidades hay, está, por supuesto, gramática, escucha, escritura, lectura, la parte oral y la confianza. La confianza es otra habilidad en los idiomas que a veces ignoramos y es como, es otra habilidad que hay que trabajar. Entonces también es un ejercicio de autoconfianza. Ok. De ahí lo que tú decías del alemán que te enseñó, pues como a eso, a ese control de emociones y ganar la confianza, ¿no? Exactamente, sí. Ok, o sea, genial, genial. Iba a decir curioso, pero pues no, o sea, de verdad es genial que digas todo esto. Aquí Dimle85 nos pregunta, ¿qué prueba de certificación sugieres? ¿El TOEFL o el IELTS? Ay, yo aquí conflictuada también. Las pruebas de certificación internacional me parecen, o sea, yo entiendo que nos tienen que medir de algún modo, Ujú. pero yo siempre le recomiendo a las personas que piensen que eso no mide tu nivel. Sí, globalmente sí te lo van a pedir, pero siempre que uno entienda que su nivel va mucho más allá de esa certificación. Ok. Pero depende mucho para qué estás haciendo ese certificado. Hay que tener en cuenta que ellos se vencen muy rápido, los de inglés solo duran 2 años vigentes. Sí, correcto. ¿Para qué vas a hacer esa certificación? Para ponerla simplemente en tu hoja de vida, pues simplemente puedes poner que lo dominas, pero si vas a aplicar a una universidad o así, ¿qué requisitos te pide esta universidad? Ujú. Entonces, ahí sí tendría que ser dependiendo del caso. TOEFL o IELTS depende de para qué necesitas ese examen. Ajá. Y creo que también depende del país, porque bueno, la oportunidad que yo tuve de irme, digamos, yo tuve una oportunidad de irme a Inglaterra, a Londres, a estudiar. Ahí me pidieron el IELTS, pero para Estados Unidos decían que era el TOEFL, pero entonces también ahí metiendo como un poquito más de información adicional a la que tú Depende. mencionabas, era eso, como que el TOEFL y el IELTS sí son dos diferentes, pero es hablándolo de pronto entre comillas más cotidiano, más regular, es como, o sea, se están comparando entre las dos naciones, siento yo, que por eso tienen como dos certificaciones diferentes, ¿no? Es que existen muchas. Ajá. Muchas veces solo conocemos TOEFL y IELTS, pero está Cambridge, está Oxford, hay un montón. Incluso Duolingo te puede certificar. Y Ah, no, no también. es el típico examen de Apple. No, no, no es la manzana, está abajo de la mesa. No, es un idioma más, es un, perdóname, un certificado más difícil. Es un examen difícil ¿El de porque es muy Duolingo es más rápido. difícil? El de certificación internacional, sí. Ok, No, más difícil que IELTS y TOEFL, no, pero también tiene su nivel de dificultad porque es sí. súper rápido. Entonces te van a arrojar preguntas y preguntas si esta palabra existe o no existe y es así, tin, 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 tin. Entonces Hijo de también madre. desafía tu idioma Ok. y algunas universidades lo admiten. Entonces hay muchas certificaciones, depende de qué requisitos tienes o para qué te están Sí, pidiendo como esa la certificación. finalidad, ¿no? A fin de cuentas La es eso. finalidad. Vale, vale. Y hablando de, digamos, que mencionaste Duolingo, por ejemplo, esa considero yo que es una herramienta importante. Em, y hablando de esas herramientas, ¿qué herramientas, hábitos o quizás también estrategias que
quizás no sean tan populares o que te hayan servido más bien a ti, recomendarías como para mantener vivo un idioma que de la verdad, digamos, no practicamos a diario? Por ejemplo, bueno, inglés uno escucha de vez en cuando y pues normal, pero por ejemplo tú, para mantener esos 6, 7 idiomas que ya próximamente se va a unir el mandarín, eh, ¿cómo haces? ¿Qué herramientas, estrategias tienes tú? Ay, es un tema súper complicado, porque a mí me Ese gustaría venir a suspiro lo decirles, dijo todo. ay, yo estudio todos los días todos mis idiomas, y no, sería una mentira decirles acá, yo cada día me siento 10 minutos a practicar. No, no es así. Sí, claro. Una ventaja muy grande que yo tengo es que yo los enseño. Entonces, estoy enseñando francés, estoy enseñando portugués, italiano, pues los estoy practicando constantemente. Porque preparo mis clases, porque preparo los temas, porque estoy hablando constantemente en el otro idioma. Entonces, eso me ha funcionado mucho a mí por el tema de la docencia. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa cuando no practicamos un idioma diario de manera constante? Lo más difícil no es recordarlo, sino mantener el vínculo. Uno también se desvincula emocionalmente del Ok. idioma. Y le como Eh, esperé, lo dejaste por ahí. no, ¿cómo es eso? ¿Cómo es una desvinculación emocional de un idioma? Quiero saber más. Sí, es que mira que uno crea un vínculo emocional con los idiomas. Suena Ujú. súper chistoso, pero es así. Y es por todo este proceso que te he dicho de autoconocimiento, de retos, de... Entonces es un idioma que te acompaña a Sí, muchos procesos personales. Entonces, sin darte cuenta, desarrollas un vínculo. Hay idiomas que uno disfruta más que otros. Digamos, si me lo preguntas a mí, mi favorito es italiano. Y con italiano siento como una conexión diferente que no tengo con otros. Entonces, ahí es donde viene como el vínculo emocional, pero es más como lo que te acompaña a nivel personal cuando estás aprendiendo el idioma. ok. Entonces, para mantener eso como activo, y sí, más allá de lo típico, por supuesto, series, apps, poner, no sé, todo lo que se te ocurra, así que uno ve el típico Duolingo, etcétera. Hay a veces unas estrategias que puedes implementar que de pronto son un poco chistosas, pero no sé, habla contigo mismo. Yo siempre recomiendo esto por más de que suene chistoso. Entonces, Ok. narra lo que estás haciendo, créete, no sé, influencer. Nadie te está viendo, no importa. Entonces tú dices, bueno, estoy preparando acá mi desayuno, qué estoy usando, cómo ser más consciente de tus acciones en el día a día y hablar contigo te ayuda a practicar. Pensar en voz alta, repasar tu día mentalmente, todo eso ayuda a mantener como estructuras y vocabulario sin la necesidad de otra persona o de pronto sentarte a estudiar ciertas horas. Ujú. Escribir, puedes hacer un diario multilingüe, no sé, escribes una frase al día, una frase que te gustó, ay, ¿cómo la diría en este otro idioma? Lo refuerzas, cosas pequeñitas que puedas reforzar. Cambia siempre los idiomas, yo siempre lo recomiendo, de los celulares, de todos tus dispositivos. ¿Sientes que se te está yendo un poquito un idioma? Pon todo en ese idioma otra vez, porque te va a ayudar a... Ay, y te vas a perder en tu celular, sí, 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 sí. pero eso es lo que te va a servir como a volver a practicar. Como que ya sabe que esa opción no la selecciona porque resetea el No me celular. acuerdo, entonces tengo que buscar y tengo que volver a mirar vocabulario. Ok. Entonces es importante seguir retándose en un idioma. Si uno ya se siente muy cómodo y ya entiendo todo y entonces ya dejaste de aprender, tienes que seguir retándote. Ok, ok, me gusta. Muchísimas gracias por esos retos y cosas que nos das, porque pues la verdad es esa. O sea, yo sí siento que, y más, cada vez más, lo considero como una relación literal amorosa con todo lo que nos estás diciendo. O sea, porque tiene sus días buenos, sus días malos, sus días que ni querrá ver a la otra persona. Ni lo quieres ver, o sea, si hay un día que dices, "Ay, no odio este idioma y no lo quiero practicar", está bien. Ujú. Deja que ese día pase y no te forces, porque le Estudia vas a otro. coger pereza. Despeja la mente, despeja la mente. Súper. Mira que acá nos acaban de preguntar, Lemus Kunz, ¿cómo estás? Bienvenido, qué buena primera interacción. Nos dice aquí, ¿has escrito algún libro en varios idiomas o trabajado quizás como traductora para algún proyecto editorial? ¿O te gustaría? Ok, bueno. Otra faceta de mí, Opa, es que descubriendo mi facetas. carrera principal, mi énfasis es traducción de documentos Ah, comerciales. Entonces, lo que te comentaba que inicialmente no quería ser profesora, pues la traducción también es algo que me apasiona mucho.
Entonces, más o menos desde que me gradué de la universidad, yo saqué mi emprendimiento de traducciones que se llama Transglot Group. Por si Ok. alguna vez necesitan traducciones técnicas, Epa, ¿cómo eso? eh, Otra vez que se cortó un poquito preciso. es Transglot Group. Transglot Group. Ok, Ujú. súper, Es muchachos. una combinación de translation con polyglot, traducción y políglota, entonces se llama Transglot. Epa. Este es un proyecto en conjunto con una compañera muy querida de la universidad, con la que hicimos mucho match y ha sido muy chévere trabajar con ella. No hemos tenido la oportunidad de trabajar en el tema editorial aún, pero sí hemos explorado temas médicos que han sido una locura, hemos, no sé, traducido temas de refrigeradores para la conservación de la reproducción sexual, entonces para congelar óvulos. Hemos tenido como unos retos muy interesantes en traducción. Vea, pues. Eh, entonces, esa es como la otra faceta, pero en el tema de escribir un libro, aún no lo he hecho. Sí me gustaría de pronto plantearme una manera de ver mi método, porque siento que mi método es muy particular, es muy diferente, que es lo que me han dicho muchos estudiantes, como yo nunca había tenido clases con alguien como tú, un profesor así. Sí me gustaría de pronto una manera de plantear en algún libro cómo este método se pueda utilizar para el aprendizaje de idiomas. Ah, qué chévere. Eso está bien, eso está bien. Y lo cual me da pie para la otra pregunta que te tengo, que es, si tuvieras que diseñar el idioma perfecto para ti, Lorena, como estudiante, como profesora, como amante de los idiomas, ¿cómo sería? Y no solo quizás, de pronto no solo en estructura, sino en filosofía de la comunicación, como que qué buscarías tú que transmitiera ese idioma también. Esa me parece una pregunta difícil porque siento que no hay idioma perfecto. Ok, Van a haber cosas que te van a gustar, cosas que no. O sea, tal cual como lo que tú dices, una relación amorosa. Hay cosas que te van a gustar, cosas que definitivamente no te van a gustar. Pero si de pronto tuviera que diseñar uno, yo diría que, bueno, más como hacia el tema, lo que dices, como el tema filosófico, yo creo que la idea de los idiomas es conectar, más allá de la perfección. Me gustaría como que se enfocara un poco más en la conexión con las otras personas. Entonces, que fuera más empático, ok. porque el contexto de los idiomas a veces es agresivo. Tú dices, hablas inglés y alguien te escucha y son como, qué mal inglés, y es como, pero ¿por qué haces eso? Es que, ¿por qué haces eso? Ah, ahí sale el ¿Eres tan meme Open experto? English, el de éxito. Exacto, entonces te critican y es como, creo que me gustaría que hubiera un poco más como esa empatía, que nos entendamos un poco, que es un intercambio de palabras y es difícil, pero me gustaría eso. Y de pronto en estructuras, no sé, que fuera simple, que fuera sonoro, que sonara muy bonito, me gustaría, que fuera fácil de aprender, que es lo que todos quisiéramos. Sí, claro. Y ya más sería eso, como conectar, no tener miedo a equivocarse. Algo así me gustaría que fuera el idioma perfecto. Ok, vale. Acá, y me encanta, ¿verdad, chicos? Esto es lo que quiero que mantengamos como práctica. Rico que escriban tanto y me gusta porque así también los invitados se animan a hablar más. Aquí Juanda82 nos dice, lo más difícil es dejar de traducir en la mente. ¿Existe alguna herramienta para dejar de hacerlo o es quizás un proceso que ocurre orgánicamente? Es súper orgánico, súper, súper orgánico. Lo mismo que te decía, hay profesores que te van a hablar desde el inicio en el idioma, yo no comparto mucho eso, o hay muchos profesores que castigan que tú pienses en español y yo tampoco castigo eso, Uy, sí. porque es necesario al inicio crear contrastes y como creas contrastes, tienes que pensar en español y en el idioma, pero con el tiempo, Sí. como también te das cuenta que tu nivel ha mejorado mucho porque te das cuenta que ese hábito lo vas dejando. Yo creo que no hay clic mágico ni estrategia mágica para decir, ay, sí, si haces esto vas a dejar de pensar en el idioma. Creo que es muy difícil, si no es más algo que se da de manera orgánica, con mucha práctica, siendo más, tratar de ser más consciente, como, porque también pensar en español hace que pienses doble y ejercitas más y te puedes enredar, o sea, sí, eso pasa. Pero sí siento que es paulatinamente. Al inicio está perfecto, te ayuda a crear bases, pero sí es algo que hay que ir dejando Como poco a poco. ir soltando, exacto, sí. Sí, hay que soltarse más y armar las frases sin pensarlas tanto. No pienses tanto en español y decir, ¿cómo diría esto? No.
suéltalo más en inglés, Ok. así tú sientes que no te salió como, no sé, de pronto eres muy elocuente en español y no te salió en inglés, no importa, sino así lo empiezas a construir. Que es lo que tú decías también al principio, como de que era como arriesguense a equivocarse, porque si no se equivocan no van a aprender. Acuérdense, el cerebro ama memorizar nuestros errores. Entonces, Sí. equivocarse es lo mejor porque te lo va a recordar. Y es como, Como, cuidado. vea, ahí ya aprendiste que no la puedes volver a embarrar, no. O sea, ya la embarraste, puedes embarrarla nuevamente hablando, pero ya vas soltando y vas aprendiendo, entonces bien. Sí, yo me he equivocado muchas veces en contextos reales, hablando los idiomas, o sea, No, es que es complejo, porque, bueno, yo siento que hay veces de verdad como que el idioma, o como a todos nos ha pasado, los que sabemos como otro idioma, los que somos más humanos, más solo bilingües, no los políglotas, demás como no que pueden opinar. no, no, mentiras, claro, todos opinen, pero, pero es tipo como el inglés, de verdad, hay días en los que se desconecta y uno, hey, lo que aprendí en estos años, lo que yo hablo, lo que sé, o sea, ¿qué carajos? ¿Dónde está ese idioma? Sí, sí, pasa mucho, pero es normal tener días de desconexión. Yo tengo días de desconexión en varios idiomas, a veces los confundo, me acuerdo de palabras en otro idioma y no me acuerdo en otro, entonces es un proceso constante. Hay días en los que no vas a sentir que fluye y son días que uno tiene que ser muy amable con uno mismo. O sea, ser Mm, consciente de, yo sé que yo he hecho un proceso de aprendizaje de idiomas y sí, si hoy no me fluyó, está bien, mañana lo intento, más tranquilo y así. y No tiene mañana que ser todo podré, ya. ajá, exacto, total. Perdón, lo siento mucho. No, tranquila. Aquí, Tago Santi Cordero, primera intervención, muchas gracias, Santi, nos pregunta, o bueno, de pregunta directa para ti, ¿qué diferencia hay entre ser traductora y profesor de inglés? ¿Existe? Ay, esto es otra cosa súper importante. No todo el que sea bilingüe, no todo el que sea profesor de inglés es un traductor. Ok, La traducción es una profesión que se cultiva, se trabaja y son habilidades que formas, porque tú tienes que aprender a localizar a una región, o sea, es un trabajo detrás de revisión muy grande y muchas personas creen, porque yo hablo inglés, yo vengo y te traduzco esta hojita y no es tan así, o sea, la documentación que hay detrás es muy grande. Entonces, sí es un mito muy grande de si yo hablo inglés o soy bilingüe, voy a poder traducir. Claro, entonces es un ejercicio de traducción, no sé, más directa, pero si yo te pongo unos congeladores para conservar la esperma y los óvulos, sí, claro. hay un trabajo detrás muy grande, te apoyas de herramientas de traducción, igual ese es otro tema muy grande ahorita porque con la inteligencia artificial el factor de la traducción se está viendo muy afectado. Porque las personas prefieren pasarlo por una máquina, no me ahorro costos y no están traduciendo tanto como antes. Ok, Entonces, qué es un tema fuerte. interesante el mundo de la traducción también. Ok, maravilloso, maravilloso, porque, bueno, yo sí quisiera que preguntarte, esta sería como la última que ya sabías, de qué te gustaría que las personas entendieran de ti más allá de los idiomas que enseñas. ¿Qué hay como detrás de esa creadora que no siempre se ve en los videos? Es como lo último que he implementado y que me ha gustado porque como que las personas se abren y, o sea, y de verdad como que dejan ser la persona, no la profesión por la cual están Sí. hablando aquí. Pues mira, es que yo siempre, y creo que en todos los aspectos de mi vida, yo siempre he sido muy transparente. Me encanta. Muy transparente. Entonces, la persona que tú ves subiendo videos va a ser la misma persona con la que vas a poder tener una conversación. No vas a encontrar como personas muy diferentes. A mí me gusta mucho la honestidad, valoro mucho la honestidad en las personas. Por eso siempre voy a ser muy honesta con el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Entonces, creo que en realidad es mucha transparencia, vas a encontrar una persona muy similar. Ujú. A mí soy muy apasionada, me gusta enseñar, soy y he sido también como todas las personas que han aprendido un idioma, porque yo no he parado de aprender y porque sé que ser un estudiante y también celebro cada pequeño avance que tengo. Me memoricé un nuevo símbolo en chino, me Epa. lo celebro. Y siento que a veces no se ve, pero sí hay mucha dedicación, hay paciencia,
mucha empatía a las personas que están viviendo el mismo proceso que yo. Ujú. Entonces me gustaría que pensaran en eso como una persona con la que se pueden identificar, que también ha sido insegura, que también se ha equivocado, que también se ha estancado, o sea, una persona con la que te puedas identificar. Pero sí trato de ser muy transparente. Qué bueno, qué bien, qué bien. Y yo tengo usualmente una pregunta que yo no te pasé, pero siempre la hago. Y la tocaste un poco cuando estabas hablando de las herramientas de traducción. El miedo quizás que hay o que puede que haya en ti o no, no sé, lo vamos a saber ahorita, en cuanto a la inteligencia artificial, como que se te reemplace a ti en tu profesión de ser profesora, ser traductora, que también es lo que haces, eh, si es como real ese miedo que hay o qué. Y yo diría que en mi profesión es algo que está directamente afectado. O sea, la inteligencia artificial está avanzando a velocidades impresionantes. Tú ya te puedes poner un audífono y te traduce en tiempo real. O haces un video en español y una, no sé, una máquina te cambia la voz y te lo pone en francés. O sea, sí, Ujú. sí está siendo afectado. O sea, eso creo que no se puede negar. Inevitablemente en las traducciones lo hemos visto. O sea, el ritmo de trabajo ha disminuido bastante porque las personas están optando el uso de inteligencia artificial más Sí. que los traductores. Pero en cuanto a la docencia, yo siento que no tiene reemplazo. La conexión que tú creas de manera humana en un proceso de aprendizaje no la puede comparar una máquina. Ujú. Ni por más de que intenten ponerle empatía y etcétera, es muy difícil que la docencia se reemplace. Sí hay muchas profesiones que se están afectando, lastimosamente, Sí, y claro. es una realidad y que es lo único que podemos hacer, adaptarnos. Como hemos hecho en muchas revoluciones tecnológicas que hemos tenido, solo nos queda adaptarnos. Pero la docencia yo sí veo difícilmente que pueda ser reemplazada. Claro, tú puedes tener un tutor que te diga, ay, pronunciaste esto mal. ¿Estás seguro que te corrigió todo? ¿Estás seguro que está siendo correcto con tu proceso de aprendizaje? Ok. Muy difícil. Ok, bien, sí, sí, claro, porque es que yo considero eso, como que la empatía, que era lo que tú mencionabas, y como el sentimiento que se transmite. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ve las series en su idioma original? Que uno siente de verdad como, parce, sí, o sea, de verdad le está doliendo, no sé, está agitado, está cansado, está llorado, se le ve emputado, no sé, el sentimiento que sea. Y siento que eso es lo que quizás, y espero que nunca pase, y ojalá que no, que la inteligencia artificial Lo veremos. no se vuelva como moral y eso, y espero no verlo. Espero no verlo. Ojalá Lo que no. veremos qué pase, sí. Pero es lo que tú dices, o sea, la conexión humana igual no se puede reemplazar, porque más allá de conectar con, como en el nivel gramatical, cuando tú dictas clases, tú conectas con una persona, o sea, te vuelves parte de la vida de esa persona, no es solo yo soy tu profesor, sino la conexión realmente genuina que creas con las personas es algo que yo creo que no tiene comparación. Sí, no, es eso, es que es eso, y por eso también es lo que yo les decía a muchos invitados que he traído y que seguiré trayendo, que ojalá vengan muchos más, y por qué no traerte a ti de vuelta, después de que vayas más avanzadita Claro que sí, claro que en sí. tu trayecto de aprendizaje del mandarín. Este, pero sí es eso, es como conectar con las personas, de demostrar que sí se sigue como que teniendo en cuenta esto de conexión humana y que no todo es redes sociales, no todo es una pantalla, no todo es sí, una fachada o una máscara que uno se pone, sino que uno es así. Uno puede llegar a ser transparente así como lo es Lorena y genial, me gusta eso. No, muchas gracias a ti por tu invitación. Esperamos volver Epa. cuando cambien un poco más las cosas, veamos cómo vamos avanzando. Eso, sí, tal cual. Antes de que te me vayas, yo estaba, a ver, sí, que hasta el español se desconecta, eso es normal. Tranquilo, tranquilo. Yo un día normal que terminé de hablar, de dictar clases, ya no sé ni hablar en ninguno. Epa, exacto. Cuando estábamos hablando de la pregunta como el idioma perfecto, que decías que
no hay idioma perfecto, pero que buscabas como conectar y que sea fácil de aprender. Yo estaba tratando de hacer memoria y no sé si alguien de los que nos está viendo lo sepa o de pronto tú también, que es lo más probable. Hay un chico que se pone a hablar en un idioma trilingua, creo que es, o pues idioma, entre comillas, no sé, pero él como que habla es como lo que él explicaba, era como español, italiano e inglés, que es como o una mezcla entre español e italiano, algo así, y de verdad como que uno entiende, o sea, de verdad como que entiende todo y es como, wow, ¿qué es esta cosa tan loca? Sí, no sé de quién hablas, la verdad, pero creo que él se está refiriendo más como cuando tu cerebro ya empieza a trabajar un poco más de manera trilingüe, que Ah, puedes ok. escuchar varios idiomas, pues mezclados e intercalados, y vas a poder entender. Entonces es cuando uno ve ese progreso de pronto de avance. Y pues el italiano, el francés, mira, bueno, sobre todo el italiano y el portugués son idiomas que puedes entender como hispanohablante. Claro, vas a ver cosas que tú dices, no idea, pero sí va a haber muchos sonidos similares al español que vas a poder como crear contrastes. Pero Ujú. no sé si él se refiere de pronto a algún dialecto que se ha desarrollado o... Yo, Ay, sí, me corchaste. no, pero yo sí creo que es más como dialecto, honestamente, porque, Un o dialecto. sea, porque no creo que sea un idioma oficial, porque si no, pues fácil, uno habla como ahí, Ay, a entre medias. todos, exacto, entre todos los idiomas ahí macheteados, dirían cotidianamente. Sí. Y Lore, acá nos escribieron un poquito antes, pero sí quería mantener el mensaje para el final, porque me parece un bonito mensaje que nos dice como me encanta la energía y la pasión con la que hablas y lo que transmites lo motiva a intentar estudiar otro idioma a uno como persona. Ay, Entonces, qué chévere. Muchas gracias. ¿A quién dejó el mensaje? Ese es eso. el propósito, ese es el propósito. Hay que disfrutarse los idiomas, es un proceso, requiere mucha paciencia, mucha confianza, pero es Ujú. muy gratificante. Genial, genial. Y Lore, no sé si quieras últimas palabras, que quieras decir algo, motivar a las personas, de pronto a Santi, a Lemus, a Dimle, a Laura, a Juanda, no sé, de los que nos escribieron, de los que nos vieron, que no escribieron, o los que nos verán repetido En el futuro. en YouTube y en Spotify que se va a subir este episodio. Bueno, pues como último mensaje pueden seguirme en mis redes sociales. Súper bien, Espacio claro. publicitario como Doble Languages. Igual pueden contactarme para clases si quieren de pronto empezar este proceso de aprendizaje conmigo. Ujú. Entonces pueden contactarme a través de mis redes sociales. Eh, pero los motivo mucho, de verdad, es un proceso muy bonito. Es la segunda actividad que más estimula el cerebro y más beneficios tiene para la salud después de los instrumentos musicales, entonces no pierdan la motivación. Sé que es un reto, sé que es difícil, pero cuando uno llega a esos pequeños objetivos no hay nada más gratificante. Estupendo, estupendo, Lore. Y pues nada, chicos, como yo ya es costumbre, siempre me despido. Que nada, sigan luchando por sus sueños. Si no es en un lado, va a ser en otro, pero no pierdan esa pasión, esas ganas, lo que hablábamos aquí con Lore a lo largo del episodio. Es más que todo mantener esa pasión, ese gusto y esas ganas por crecer, no porque toque, sino porque quieran. eh, y porque les nace, más que nada. Y acá ya Dimle85 dijo, gracias, quiero clases contigo, entonces lo más probable es que se comuniquen contigo a tus redes sociales. Allá los espero. Epa, listo. Y pues nada, de verdad, sigan luchando por sus sueños, cuídense mucho y el otro domingo tendremos un podcast también un poquito interesante. Y hay una pregunta última ya y con esto se Dale, termina, tranquilo. finalizamos. ¿Qué tema te gustaría que trajéramos aquí al podcast? Es una gran pregunta. ¿Sabes? Me gustaría que tomaras de pronto en cuenta el tema ecológico o ambiental. Ok. Siento que sería muy interesante ver cómo está esa perspectiva ahorita con el mundo. Ujú. Podría ser. Excelente, excelente. Listo. Ahora sí, chicos, pues nada, voy a buscar invitado o invitada para hablar del medio ambiente, de lo ecológico. Y nada, cuídense mucho, que tengan un feliz domingo y gran inicio de semana para todos.
Bye bye. Cuídense mucho.